Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos el día de hoy a esta nueva charla de Arnold González Saavedra, charlas para el desarrollo personal. Sean bienvenidos todos los asistentes, un gusto estar aquí, un gusto ver que se conecten, que estén ahí esperando a iniciar. De verdad, se los agradezco enormemente y qué mejor que empezar esta charla en la cual vamos a hablar sobre los conflictos, empezarla teniendo una libretita, un papel a la mano, un lapicero, porque les aseguro que les voy a dar datos que van a ser de vital importancia para ustedes. ¿Ok? Así que ya saben, tomemos apuntes si algo nos parece interesante o si quiero preguntar algo al finalizar la charla, también sería bueno que tomemos ahí una libretita, un lapicero para tomar apuntes. Bien, y si vemos algo una diapositiva que quizás nos parece interesante, bueno, pues con mayor razón debemos estar ahí enfocados, tomando nota y tomando fotos o no sé, capturando la pantalla, ¿no? Para poder recibir todos esos tips que son tan importantes y tan valiosos hoy en día. Bien, sean bienvenidos y comenzamos de una vez. A ver, el día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de conflictos y como dice ahí el subtítulo, ¿no? Es mucho más fácil de lo que piensas. En realidad, cuando hablamos en tema de conflictos, quizás nos podemos sentir un poco raros, ¿no? O un poco diferentes, ¿no? O es algo, un tema un poco incómodo. Pero lo que sí yo quiero dejar algo muy en claro, si el día de hoy, ¿no? El día o en esta semana, tú al leer, oye, van a hablar del conflicto y esperabas como parte de esta charla una pastillita milagrosa, ¿no? Eso lo que la gente piensa, los psicólogos saben cómo solucionar los conflictos, ellos tienen las herramientas necesarias, ellos conocen cuáles son las estrategias. Bueno, pues vengo a aclararte primero que nada algo, ¿no? Vamos a poner esta situación un poco en conflicto, las ideas que quizás te has predispuesto inicialmente. Si el día de hoy esperabas una pastillita milagrosa, la cual te ayude a solucionar todos esos problemas y conflictos que vives, ya sea en tu casa, en tu trabajo o con tus amigos, ¿no? Algunos piensan que es como una varita mágica que tenemos los terapeutas. Bueno, pues vengo a decirte que ya estás empezando con un mal enfoque, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Porque el día de hoy, además de hablarte sobre cómo manejar un conflicto, te voy a hablar sobre qué cosa tienes que hacer para que el conflicto definitivamente ni siquiera aparezca en tu hogar, ¿no? Algunos vas a poder evitarlos, otros no se va a poder, pero me va a interesar que entiendas que el conflicto, quieras o no, va a ser parte de tu día a día, ¿ok? Ahora, me gustaría también preguntarte y que tú pienses para tu propio entendimiento, para tu propia reflexión, ¿no? Cuando viste el título de la charla, cuando me viste a mí en el video invitándolos a participar, invitándolos a votar, ¿qué fue lo que escuchaste o qué fue lo que leíste? ¿Leíste manejo de conflicto? ¿Leíste control de conflicto? ¿Leíste o entendiste quizás solución de conflictos? ¿O en tu mente lo único que retumbó en tu mente fue la palabra conflicto, conflictos, conflictos, conflictos? ¿No? ¿Qué fue en lo que se enfocó tu mente principalmente? Y es que en donde empieza el enfoque, en donde nosotros ponemos toda nuestra energía, colocamos toda nuestro interés, colocamos toda nuestra atención, va a ser definitivamente lo que más va a aparecer y, ¿por qué no? También se puede estar dando que quizás sea lo que nosotros más estamos provocando. Muy bien. Así que automáticamente nosotros, las personas, de una forma natural, ojo, o sea, esta es una situación que nadie es culpable si le sucede. Si tú eres alguien que te ha pasado, que asocias la palabra conflicto con algo quizás negativo, o quizás es una palabrita que prefieres no manejarla, ¿no? O prefieres no tenerlo en nuestra vida. O sea, si alguien te dice, oye, ¿te gustaría manejar un conflicto en este momento? Dirías, oye, no, no me gustaría, no, prefiero no hacerlo. O si alguien te dice, mira, si tú
realizas esta actividad, puedes generar un conflicto en tu casa, o puedes tener un conflicto personal, o con tu pareja, qué sé yo, ¿no? Quizás tú dices, no, yo prefiero evitarlo, o prefiero no hacerlo, ¿no? O preferimos que no nos digan esa palabra, ¿en qué sentido? Quizás a algunos de ustedes, en algún momento alguien les ha dicho, no, mira, ¿sabes qué? Es que te estás portando como una persona conflictiva, o quizás, oye, estás siendo muy conflictivo frente a esta situación, o estás buscando mucho el conflicto, ¿no? Y eso obviamente no nos va a gustar, nos hace sentirnos incómodos, nos hace sentirnos indiferentes, o simplemente cierra nuestros muros mentales para ya no escuchar a esa persona porque simplemente nos está acusando de algo que quizás nosotros no lo percibimos como tal, ¿no? Ya que cuando alguien nos dice, hay un conflicto o eres conflictivo, mentalmente, psicológicamente es como que estamos haciendo esto, ¿no? Estamos señalando, estamos apuntándole a alguien y con justa razón, a nadie le gusta eso. Pero tratemos de entender cómo es que funciona este tema del conflicto, de dónde surge este pensamiento que surge tan automáticamente, cómo es que se da o cómo es que se dio. Nosotros estamos programados para entenderlo de esa manera. Bueno, pues vengo a decirte que sí, ya que si observamos el concepto de conflicto dentro de lo que dice la RAE, ¿no? Encontramos comentarios o palabras o significados que invitan a temas relacionados, como lo vemos ahí, al combate, a la lucha, a la pelea, al enfrentamiento armado, ¿no? Es un apuro, situación, desgracia y de difícil salida, ¿no? O sea, problema, cuestión, materia de discusión, ¿no? Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo capaces de generar angustia y trastornos neuróticos, o momento en que la batalla es más dura y violenta, ¿no? O sea, si observamos solamente con este pequeño ejemplo de lo que nos dice la RAE en relación al conflicto, podemos entender que efectivamente el conflicto lo tenemos muy arraigado dentro de nosotros, y automáticamente lo asociamos como algo negativo porque es lo que se nos ha enseñado. Por ende, es totalmente natural y comprensible pensar que el conflicto es algo negativo, es algo malo. Y también que al mismo tiempo cuando te hablan de control de conflictos, manejo de conflictos, solución de conflictos, resolución de conflictos, lo único que choca en tu mente, lo único que hace eco en tu memoria, lo único que habla dentro de esa voz que está en tu mente, es la palabra conflicto, ¿no? Difícilmente alguno de ustedes ha pensado, hoy tengo la charla de manejo de conflictos. Quizás solamente has pensado de forma repetitiva, me gustaría asistir a esa charla del conflicto, o quisiera estar presente en la charla del conflicto, o oye, mamá, el psicólogo Arnold va a hablar sobre conflicto, ¿no? Pero hemos omitido quizás la primera palabra que dice claramente manejo de conflictos. Y ahora, más adelante, te voy a estar explicando qué ha pasado, por qué ha sucedido esto. Hay una explicación muy, muy clara y muy rápida, por ese lado ni te preocupes. Muy cierto, mi estimada Carmen, gracias por tu comentario, ¿no? Me dice que tiene que ver con el enfoque o la relación a los problemas, claro que sí. Pero vamos viéndolo, vamos viendo por partes, ¿ok? Ya hemos dejado en claro que el tema está en que asociamos psicológicamente y de forma inconsciente la palabra conflicto con algo negativo, ¿no? Con algo que no queremos en nuestras vidas, con algo que no nos gustaría vernos involucrados, ¿no? Entonces, vamos viendo, vamos encontrando cuál es la forma idónea por la cual nosotros podemos cambiar nuestro enfoque, porque indiscutiblemente estamos enfocando nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra postura y nuestras energías en el problema. Bien, pero ¿qué pasa si cambiamos ese enfoque? Si quizás el conflicto, que ya hemos visto de sobra que es algo negativo, ¿qué tal si hacemos algo para que ese concepto cambie? O hacemos algo para que quizás ese concepto no llegue a mí, ¿bien? Porque pueden haber conflictos externos a tu persona y definitivamente eso no lo puedes cambiar. Pero sí puedes cambiar la forma en la cual tú puedes afrontar o darle cara a ese conflicto. Entonces vamos cambiando un poco el enfoque.
¿Cómo podemos cambiar el enfoque? ¿De qué manera? Muy sencillo. Y te invito a realizarte a ti mismo de forma interna, haciendo como una especie de un mea culpa, ¿no? Resolver estas preguntas muy sencillas. Primero que nada, ¿qué entiendes tú por la palabra convivencia? ¿Qué es para ti esa palabra tan sencilla? Convivencia, la escuchamos en todos lados. Vamos, te doy unos segundos para que pienses, ¿qué es para ti la convivencia? ¿Qué entiendes por esa palabra convivencia? ¿Qué es lo primero que llegó a tu mente apenas la escuchaste? Piénsalo un momento. Muy bien. Ahora, una segunda pregunta. ¿Qué tipos de relaciones llevas actualmente? Y cuando digo relaciones, no me refiero a relaciones de pareja o relaciones familiares, sino relaciones en general. Tus relaciones, ¿cómo son? ¿Son agradables? ¿Algunas son tensas? ¿Algunas son incómodas? ¿Algunas son muy felices? ¿Algunas son pasionales? ¿Algunas no son como a ti te gustaría que fueran? ¿Cómo son tus relaciones? Piensa en esa pregunta. Cada uno de ustedes va a tener una respuesta diferente, ¿no? Por eso yo no puedo colocar acá motivos, porque si no, no me alcanzarían las diapositivas, ¿no? Pero piénsalo para ti, resuelve esa pregunta. ¿Qué tipos de relaciones llevas actualmente? Ahora, ¿ok? Ahora te voy a hacer una tercera pregunta que quizás pueda ser una pregunta un poco más difícil de responder, y es esta. ¿Te da gusto estar con las personas que te rodean? Entiéndase las personas que viven en tu hogar, ¿no? Que pueden ser tus padres, pueden ser tus hijos, pueden ser tu esposa, pueden ser tu familia. Y ojo, respóndelo para ti mismo. ¿Te da gusto estar con esas personas? ¿Estás cómodo en ese ambiente? Yo puedo entender que quizás es una pregunta muy difícil de responder, que quizás una parte de ti te diga, tienes que decir que sí, tienes que estar a gusto, pero otra parte te diga, pero no lo estás, no es cómodo, no es agradable. Bien, respóndete esa pregunta. Simplemente no tienes que decir nada, nadie se tiene que enterar lo que estás pensando, ¿ok? Pero necesito que te hagas esa pregunta. Y finalmente, la pregunta quizás más alentadora, más, ¿cómo llamarlo? Pues la que genera esta sacudida mental es, ¿has sido consciente de estas preguntas anteriormente? ¿En algún momento en tu vida te has preguntado a ti mismo o a ti misma o te has cuestionado estos hechos? Bien. Espero que tengas una respuesta para cada una de las preguntas. ¿Y por qué hago esto? Porque necesito remover algo en tu mente para que puedas entender lo que te voy a decir. Porque de nada me serviría a mí sentarme acá y hablarles sobre formas de solucionar conflictos, maneras de hablar, maneras de comunicarse, cuando en realidad no te va a servir en nada. Y a mí me interesa que tú termines esta charla, te pares de la computadora o dejes tu celular pensando, ya sé qué debo de hacer para cambiar, ya me di cuenta en que estoy fallando, ya me di cuenta cuál es mi error, ya me di cuenta cómo puedo ayudar a mi familia, ya me di cuenta cómo puedo cambiar este ambiente, ya me di cuenta cómo puedo cambiar mi relación, ya me di cuenta de hacer lo que tengo que hacer para que las cosas vayan como yo espero que vayan, como me gustaría que estén, ¿ok? Ese es mi interés principal. Por eso he tenido que hacerte quizás estas preguntas que quizás para ti son un poco incómodas, quizás te has sentido un poco confundido de todas las respuestas que han llegado a tu mente, pero es necesario que te las hagas para que generes ese movimiento de pensamientos, de ideas, y puedas entender lo que te voy a decir. Y es algo, vamos empezando, pues.
La respuesta, perdón, está en la palabra convivencia. Bien, para evitar que los conflictos muevan mi vida o estén involucradas constantemente conmigo, debemos determinar qué entendemos por la palabra convivencia, qué entendemos como personas, qué es convivir. Tenemos normas en el hogar, existen, se cumplen realmente, están ahí presentes en todo momento en el día. Los miembros de mi hogar, de donde yo estoy, tienen voz, tienen participación en decisiones, gozan de un respeto, porque es muy fácil quizás faltarle respeto a un familiar, ¿no? Porque quizás lo vemos como que hay confianza, ¿no? Es mi familia, me tiene que perdonar, ya se le va a pasar, pero solo fue una broma, podemos decir, ¿no? No tiene por qué molestarse de eso. Yo no se lo voy a decir con mala intención. Esas son formas en las cuales el respeto se pierde por momentos dentro de un seno familiar, dentro de un hogar. Y con esto conlleva la siguiente frase, que es: se debe eliminar todo tipo de violencia. Esta palabra que la escuchamos hoy en día muchas veces, pero realmente la hemos eliminado, realmente estamos haciendo algo por cambiar eso, y ahí es cuando nos conlleva a la pregunta final de todo esto, que cuando hablamos de convivencia, indiscutiblemente vamos a hablar de conflicto. Y es que en un lugar donde hay más de una persona, ese lugar es propenso a que exista un conflicto, a que se dé un conflicto de una u otra manera. ¿Y cómo se abordan esos conflictos? ¿Qué hacemos cuando se presentan? ¿De qué manera se presentan? ¿Cuándo o en qué circunstancias? ¿Qué cosa los estimula? ¿Qué cosas los enciende? Todo esto se engloba dentro de la palabra convivencia. ¿Cómo es que hacemos o generamos esa convivencia? Sí, Arnold, en mi casa, mi esposo es el que siempre genera los conflictos. Arnold, mis hijos son los que siempre evocan un conflicto. Siempre se están peleando. Yo no me puedo entender con mi esposa, Arnold, porque es una persona muy conflictiva. Siempre podemos hacer el tema de que, ¿sabes qué? En pocas palabras, cuando ustedes dicen eso, en pocas palabras están diciendo, ¿sabes qué? Ese no es mi problema, es el problema de la otra persona. Y es ahí donde surge la otra frase que te voy a decir acá. Todo parte de ti, no por el resto. Si surge un conflicto en casa, primero, antes de mirar la paja en el ojo ajeno, mírate tú. Mira qué estás haciendo. Y hazte esta pregunta también. ¿Qué competencias necesitas para reforzar el tema de convivir adecuadamente? Ya que para convivir adecuadamente, uno de los principales factores que tenemos que manejar es un tema de inteligencia. Pero no estoy hablando de una inteligencia cognitiva, no estoy hablando de una inteligencia de que hayas sido muy hábil en la escuela, en la universidad, de que tengas miles de títulos, de que quizás eres un magíster, un bachiller, un licenciado, un PhD. No estoy hablando de ese tipo de inteligencia. Estoy hablando de dos inteligencias que todas las personas poseemos, pero que sí muchas veces se le pasa por alto. Primero está la inteligencia intrapersonal. Para los que no la conocen, nunca han escuchado de ella, es esa inteligencia que nos va a enseñar o nos va a trabajar todo lo que está dentro de nosotros. Intra, viene de interno, ¿ok? Y surge con el tema de la autoestima, surge cuando nos reconocen algo, cuando somos reconocidos de alguna manera, ya sea en la escuela, ya sea en el nido, ya sea en la universidad. Bien, tiene que ver con la resiliencia. Si no conoces esta palabra, te sugiero apuntarla y sugerirla como un tema de fondo para una siguiente charla.
tiene que ver con nuestra propia capacidad para solucionar problemas, tiene que ver con nuestra autonomía. ¿Qué tan capaz soy yo de hacer cosas por mí mismo, yo solo, porque tengo que hacerlas solo? Bien, tiene que ver con la toma de decisiones. En pocas palabras, tiene que ver con todo lo relacionado a tu gestión personal, a tu gestión como un ser humano, como una persona que está haciendo y enfocado lo que le corresponde hacer. Y por otro lado tenemos la segunda inteligencia, que es la inteligencia interpersonal. Bien, no te confundas. La primera que hablamos fue la intrapersonal. Acá estamos hablando de la interpersonal, ¿ok? La interpersonal tiene que ver con algo externo, ¿ok? Es algo de nuestro entorno, ¿bien? Y tiene que ver con las capacidades de saberse expresar bien, por ejemplo, saberse expresar bien lo que pienso, saber expresar bien cómo me siento, aprender a comunicarse de una manera adecuada. Comunicarse no tiene que ver con que sepas hablar y escuchar, comunicarse tiene que ver con que tú sepas entenderte y hacerte entender con otras personas. Por algo, todas las personas, y lo van a escuchar muchas veces en mis charlas, tenemos 2 oídos y una boca. Escuchar más y hablar menos, prestar atención y hablar menos. Y cuando me toque hablar, ser claro, ser preciso, no ir con dobles sentidos, no ir con indirectas, ¿no? Porque lo único que estás generando es una demostración de tu poca inteligencia interpersonal. Tiene que ver con la empatía. Cuando alguien me está hablando algo que quizás para esa persona es doloroso, entenderla, ponernos en su lugar, ponernos en su sitio, porque solamente poniéndonos en el lugar de alguien, entendiendo realmente por lo que está pasando y cómo lo siente esa persona, sin importar que tú lo compartas, ya estamos hablando ahí de una forma de empatía, ¿ok? La empatía también es otro tema muy amplio, lo podemos hablar más adelante en otra charla, todo como siempre depende de ustedes. Está el tema de la capacidad ahora de cómo abordar los conflictos y cómo nos gestionamos frente a ello. Entonces, estamos hablando de 2 inteligencias muy importantes, ¿no? La intrapersonal y la interpersonal. Y finalmente, estas 2 inteligencias van a depender mucho de cómo son utilizadas. Y es ahí donde entra otro factor, que es un factor trascendental, es un factor que de alguna manera influye entre ambas inteligencias, que son el desarrollo de los valores. Pero Arnold, si yo soy una persona inteligente de forma intrapersonal y de forma interpersonal, quiere decir que me puedo llevar bien con todo el mundo, que me voy a saber expresar, que voy a saber hacer las cosas, que voy a saber decirle a las personas lo que están haciendo mal, o ayudarlas a superarse, o ayudarlas a hacer cosas. Cierto, pero ¿sabes qué pasa? Si no tienes los valores adecuados, tú puedes ser una persona muy carismática, muy alegre, muy jovial, muy querida, pero eso lo puedes utilizar para hacer cosas malas. Es ahí donde las personas, cuando hablan de las inteligencias múltiples, cuando hablan de lo que es la sociabilidad, claro, todos los conceptos de sociabilidad están dados, pero nadie se ha percatado, o pocas personas se percatan, que el desarrollo de valores tiene mucho que ver con esto. Porque si yo me sé comunicar adecuadamente, soy una persona muy carismática, puedo entender lo que me pasa personalmente, puedo entender cómo me siento, si me siento alegre, si me siento triste, si me siento molesto, si me siento temeroso, y al mismo tiempo puedo entender a otras personas. Yo puedo hablar que tengo inteligencia emocional y todo va muy bien, pero si yo lo utilizo eso para hacer un daño, para hacer algo malo, lo estoy utilizando de una manera inadecuada, ¿no? Y es por eso que los valores, que también es otra temática que podemos ver en otro tema, son tan importantes. Arnold, ¿cómo enseñamos valores? Hoy en día, en la juventud de hoy, que están siendo bombardeados constantemente con muchas maneras, por muchos lugares, por muchas formas. ¿Cómo enseñamos valores hoy en día? Es muy difícil, Arnold.
Queridos participantes, los valores se enseñan practicándolos. Todos los valores se aprenden mediante un proceso de osmosis. Si tú practicas los valores en tu hogar, ten por seguro que tus hijos los van a practicar también. El valor a no mentir nos enseña diciéndole tienes que decir la verdad. Nadie lo aprende así. Nosotros no lo hemos aprendido así. Nosotros lo aprendemos porque lo observamos. Y porque a pesar de ver que quizás pueda traer consecuencias tanto positivas como negativas, yo puedo decir que tengo una conciencia tranquila porque sé que he dicho la verdad. Eso es tener un valor, porque sé que si alguien pierde algo y yo lo encuentro, tengo que devolvérselo. Y si yo practico eso en mi día a día, en mi hogar, y si veo que mis hijos también lo hacen, los refuerzo. Les digo, date cuenta, has hecho algo muy bien, debes sentirte orgulloso contigo mismo, debes sentirte orgullosa contigo misma. Ahí estamos desarrollando valores. Los valores no tienen tanta responsabilidad los docentes de enseñarla, porque los valores se aprenden dentro de lo que se conoce como educación no formal. Y esa educación no formal se forma en el hogar, se forman con los padres, se forman con los hermanos, se forman con los abuelos, se forman con las personas con las que nosotros nos hemos criado, hemos crecido. Y si quizás, no sé, quizás tú eres alguien que ha crecido en un ambiente donde no has tenido esa ventaja, pero aún así te has formado en buenos valores, quiere decir que has tenido buenos amigos, buenas amistades, que te has rodeado de personas que te han enseñado cosas buenas y tú las has sabido absorber como algo positivo y lo has entendido como tal. Pero los valores únicamente se enseñan mediante el comportamiento, la repetición de un comportamiento. Porque nosotros llegamos a una época, una edad en la cual podemos entender cómo funciona el mundo, entendemos qué es lo bueno y lo malo, y en base a eso definimos qué vamos a hacer con nuestras vidas. Y ahí entran a tallar todas nuestras capacidades, nuestras habilidades, todos nuestros talentos, bajo qué modalidad los vamos a utilizar. Miren la importancia que tienen los valores, no hoy en día, la importancia que tienen los valores desde hace muchos años. Muchos dicen, no, los jóvenes de hoy en día. Los jóvenes de hoy en día son el resultado de lo que ellos han observado de las generaciones anteriores. Y si quizás los jóvenes de hoy en día tienen tantos problemas, es un momento importante para sentarnos a pensar cómo vamos a hacer para cambiar eso. Porque si son una generación que se le acusa de muchas maneras, ¿cómo vamos a hacer para que ellos desarrollen esas buenas capacidades y ellos los puedan transmitir a los seres que vienen detrás de ellos? Entonces, si nos ponemos a analizar todos estos hechos, indiscutiblemente todo nace de uno mismo. ¿Qué cosas estás haciendo bien? ¿Qué cosas haces de forma inadecuada? No de forma mal. No me gusta usar esa palabra a mí, porque todos nosotros hacemos las cosas correctas y cosas indebidas, pero lo importante es que aprendemos de ello. Bien, por eso es importante lo que les dije desde la primera charla, y se los voy a repetir siempre. Todo parte de ti, todo es tu responsabilidad, todo nace en ti, dentro de tu persona, dentro de tu propio desarrollo. Yo te agradezco que estés aquí conectado porque demuestras un interés por mejorar, por cambiar, por hacer algo para tu vida, para la vida de tus padres, para la vida de tu familia, para la vida de tus hijos, para la vida de tu pareja, qué sé yo. Estás haciendo algo para avanzar, estás haciendo algo para cambiar y me parece excelente. Pero ojo, esta charla no va a servir de nada si no pones en práctica alguno de los consejos que te doy acá. Si no buscas, después de esta charla, no buscas más información, no buscas un libro, no buscas un tutorial por internet, no buscas un video que te pueda ayudar, ¿no? Si no haces nada de eso, te diré que estás perdiendo esta información tan importante y tan vital y que te aseguro que ningún psicólogo te la va a dar de forma gratuita en realidad. Una vez que tú mejores esto, ya vas a poder avanzar en algo más, ¿ok? Necesitas modificar ese pensamiento y empiezas a cambiar, a transformar tu cultura. Cambias tu cultura de la queja
por la cultura de la transformación. Bien, cambias ese paradigma de decir, no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gustan esos problemas, no me gusta esta casa, no me gusta esa familia, no me gusta esta persona, no me gusta estas personas, no me gusta el trabajo. Empiezas a cambiar, empiezas a transformar tus ideas, porque te vuelves más responsable de ti mismo, te vuelves más responsable de tus sentimientos, te vuelves más responsable de tus emociones. ¿Y eso en qué te va a llevar o en qué va a concluir? Que vas a generar la capacidad de reciclar los problemas. ¿A qué se refiere esto? Que tú tomas un problema no para volverlo a ver, no para volverlo a pasar, sino para ver qué cosa puedes sacar de ello que es positiva para usarlo en otra situación o en otra circunstancia. Y también te va a ayudar ¿a qué? A buscar acuerdos. A que cuando tú converses o hables con una persona con la que quizás estás pasando algún tipo de conflicto o has tenido algún tipo de problema, ¿no? Esto te va a permitir encontrar o buscar acuerdos con esas personas. Y acuérdate de esta triada: conflicto, resiliencia, mediación. Bien, una vez que tú asumes la importancia que tiene la convivencia y entiendes de qué forma tú estás conviviendo con las personas que te rodean, ya puedes entrar, ya puedes comenzar a entender cómo es que funciona el conflicto y qué puedes hacer para cambiar eso. Recuerda siempre esas tres palabras: conflicto, resiliencia, mediación. Entendamos el conflicto, ¿ok? Ya que el conflicto es una oportunidad. Tienes que verlo como una oportunidad. No lo veas como algo negativo. Necesitas cambiar tu paradigma de lo que es el conflicto. Necesitas adoptar la información de la importancia que tiene la convivencia para que entiendas que el conflicto es una oportunidad de aprendizaje para modificar algo, para transformar tu vida, para mejorar algo en tu vida que quizás no funciona como tú lo esperas. Si tú agarras y un conflicto agarras y lo pones debajo de la alfombra, o dices, ¿sabes qué? Somos una familia, no debemos estar peleando, no debemos estar discutiendo, vamos a hacer como que nada pasó, porque simplemente debemos ser así. No estás aprendiendo nada. Pero si sabes gestionar adecuadamente un conflicto, tienes una gran oportunidad de aprendizaje. Entonces, Arnold, para yo aprender, ¿necesito pasar por conflictos? No. Necesitas que cada conflicto que llega a tu vida le saques el provecho adecuado. Porque otra cosa que sí es importante y no pienso negarla, el conflicto va a doler, es incómodo, es difícil procesar tantas emociones, tantas energías, pero es necesario. Y es ahí donde ya entra a tallar, ¿sabes qué cosa? Tu inteligencia cognitiva, que es esa capacidad que tenemos todas las personas. Si alguien agarra y dice, no, yo no la tengo, mentira. No te has dado la oportunidad de utilizarla, que es muy diferente. ¿Ok? Cuando tú tienes un conflicto, yo puedo entender que tú te sientas mal, que te molestes, que reniegues, que grites. Pueden pasarte todas esas cosas. Pero tienes que entender que para aprender de ese conflicto, primero tienes que racionalizarlo. Tratar de entender qué sucedió, qué pasó, por qué pasó así, qué le pasó a la otra persona. Porque al solamente entendiendo cómo funciona un conflicto vas a poder manejarlo mejor. Pero ojo, no vayas a caer en el error garrafal de intentar solucionarlo en el momento. No, tenemos que solucionarlo ahora. No nos podemos ir a dormir así. No, tienes que hablar conmigo en estos momentos porque yo soy tu mamá o porque yo soy tu papá y tú no puedes estar enojado o enojada conmigo. No, 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 no. Cuando surge un conflicto, lo mejor y lo más sano y lo más recomendable es que las personas se separen para que calmen toda
esa emotividad que hay mental y emocional que surge en ese momento. Todos en algún momento nos hemos molestado, todos en algún momento hemos sentido ese calor en la cabeza, ¿no? Toda esa sensación de ira, de rabia que nos domina. Por eso es importante separar ambas partes, las partes que sean necesarias, si son varias personas que también se puede dar. Es importante separarse y hablar después, no después de 5 minutos, no después de media hora. Sepárense y, de ser posible, hasta el día siguiente. O si no, después de 2 días, si es muy necesario. Pero no intentes solucionarlo en ese momento, porque van a pasar una o dos cosas. Primero, no vas a solucionar nada. Y segundo, puedes tomar decisiones que quizás más adelante te puedas arrepentir, solamente porque no tuviste una buena gestión del negocio. Recuerda, el negocio es un tema de gestionarlo. Bien. Por eso es importante entender que para hablar sobre conflictos es necesario hablar de convivencia. Porque si tú sabes convivir en tu hogar, vas a saber convivir en tu trabajo, vas a saber convivir en la calle, vas a saber convivir en la escuela, vas a saber convivir en el lugar donde estés. Porque cuando hablamos de conflictos, indiscutiblemente muchas personas me han preguntado, Arnold, pero ¿sobre qué conflicto vas a hablar? Y efectivamente, existen diversas clases de conflicto, ¿no? Hay conflictos de pareja, conflictos familiares, conflictos laborales, conflictos sociales, conflictos políticos, que es lo que vivimos hoy en día, hay conflictos socioculturales, ¿no? Hay conflictos de todo tipo y de toda índole. Y como entenderán, es imposible hablar de tantas formas, tantas maneras en una hora, ¿no? Y sería muy confuso para todos. Entonces tuve que yo enfocar toda esta información a un entendimiento de un conflicto, del manejo de un conflicto en un aspecto general, en un aspecto genérico. Bien, por eso que hoy en día te voy a dar, ya te estoy dando de por sí varios tips para considerarlos. Bien, porque todo lo que es el conflicto y su manejo equivocado te puede llevar a te puede traer, mejor dicho, muchos problemas. Lo importante aquí es que comprendas que los conflictos son y serán parte de tu vida. Algunos los podrás solucionar, otros van a ser latentes, van a estar como que ahí esperando, y algunos siempre van a ser permanentes. ¿Te digo algo? ¿Cuáles serán los permanentes? Los conflictos de pareja, los conflictos de familia. Siempre van a estar ahí, siempre se van a dar. Son personas, son seres humanos todos. Somos emocionales, somos racionales, emocionales, somos ilógicos. Nos podemos molestar, nos ponemos alegres. Cuando nos molestamos tomamos decisiones. Cuando nos ponemos alegres también podemos tomar decisiones. Pero aquí siempre que es importante, si vas a tomar decisiones, tómalas en un estado mental estable, equilibrado, tranquilo. ¿Ok? Por eso es importante entender que los conflictos siempre van a estar presentes. No digas, no, yo ya no quiero problemas, yo ya no quiero saber nada de los problemas, he tenido problemas toda mi vida, y ya ahorita solo quiero estar en paz. Ni los budistas están en paz. Ellos buscan la paz toda su vida. Es mejor que aceptes y afrontes lo que tienes que afrontar. Te enfrentes a lo que tienes que hacer. Arnold, es difícil. Se me es muy complicado hablar con esta persona. Se me es muy complicado entenderla. No me puedo entender con ella, con él, con ellos. No puedo. Bien, vamos hablando sobre lo que tienes que hacer. Pero primero tienes que entender algo. Como te dije, comprende la importancia que tiene la convivencia. Cuando generes o haya un conflicto, o te traen un conflicto,
Previamente a eso, retírate del lugar, del ambiente, y trata de calmarte, de pensar en otras cosas. Ya lo hemos visto en la charla de la semana pasada, cómo puedes sobrellevar los momentos de estrés, los momentos de tensión. Te di varios tips, ¿ok? Y después, ¿qué tienes que hacer? Enfocarte en desarrollar la voluntad. Tienes que enfrentarte a un conflicto, no porque tengo que hacerlo, o porque no me queda de otra. No, 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 no. Esa no es la mejor actitud. No lo vas a lograr. Estás tú mismo obligándote a hacer algo que no quieres. Tú tienes que buscar la resolución o el manejo de un conflicto porque quieres y debes. No necesitas tener más razones. ¿Ok? Acá, a partir de este momento, yo no te voy a dar la pastilla mágica o no te voy a dar la varita de la hada madrina que te va a decir, mira, haciendo esto no vas a tener conflictos o todos tus conflictos se van a solucionar. No, porque la charla no es resolución de conflictos. Los conflictos están para aprender de ellos, por ende, tienes que saber llevarlos, tienes que saber gestionarlos. Por eso que la charla se llama manejo de conflictos, porque la charla no te niega que los conflictos siempre van a aparecer y tú tienes que aprender a cómo llevarlos, cómo manejarlos, cómo sobreponerte ante ellos. Y para empezar, el primer paso para hacer cualquier cosa en nuestras vidas, necesitamos ¿qué? Voluntad. Voluntad de querer hacer las cosas, de querer cambiarlas, de querer mejorarlas. No por esa persona, sino por ti. Porque indiscutiblemente, quizás tú has estado en una situación en la cual has estado en un conflicto y ese conflicto te ha molestado, pero al mismo tiempo te ha hecho sentir mal a ti, ya sea por culpa de la otra persona, ya sea porque le hablaste mal a la otra persona, ya sea porque tu reacción fue inadecuada, pero necesitas la voluntad para cambiar eso. Si no, los demás pasos no vas a poder alcanzarlos, no los vas a poder llegar. Y es ahí donde viene la otra parte, que es ten la voluntad para utilizar adecuadamente la comunicación. Muy bien. Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de tantas cosas. Aquí me voy a enfocar en la comunicación efectiva, que es esa comunicación en la cual tú estás hablando con una persona y esa persona está prestándote absolutamente toda su atención. No tiene el celular en la mano, no está mirando el celular, no está mirando la computadora, no está mirando la televisión, no está haciendo la cocina, no está limpiando, no está haciendo ninguna otra cosa más allá que prestarte atención. Todas las personas nos damos cuenta cuando alguien nos está prestando atención y cuando no. Nos podemos percatar fácilmente. Y es algo que se ha perdido mucho hoy en día. Antes del confinamiento, yo cuando iba a un restaurante o cuando iba a un café, qué sé yo, indiscutiblemente veía personas que estaban hablando, entre comillas, cara a cara, pero ambas personas estaban mirando sus equipos celulares, chateando, Dios sabe con quién más, pero no aprovechaban ese momento de soledad, ese momento de libertad. Hoy en día, ¿cuántas parejas cuando me comentan sus problemas, me comentan sus cosas, lo primero que yo pregunto es, ¿y cuándo hablan? No tengo tiempo, me dicen. ¿Qué haces en el día? Y solamente cuando empiezo a hurgar en toda esa información del tiempo, me doy cuenta que mucho de ese tiempo lo pierden en el celular, en los móviles. O mirando películas, o mirando algún programa de televisión, o mirando una serie, pero no aprovechan toda la importancia que tiene la comunicación en el hogar, la comunicación de sentarse y hablar, de preguntar. Una cosa es también cómo me comunico, qué tipo de lenguaje utilizo, si soy sarcástico para hablar, o soy educado, soy cortés, soy amable, o soy carismático. O voy y le digo, ¿cómo estás? Ah, ¿y el trabajo? ¿Y los hijos? ¿Y el colegio? Es un estilo de comunicación totalmente distinto. Es muy diferente decirle, ¿cómo has estado? Qué gusto verte.
¿Cómo te ha ido en el trabajo? ¿Cómo te ha ido en el día? ¿Qué me cuentas? ¿Qué ha pasado? Generas un clima de abertura, las personas se pueden abrir mejor, te hablan, te conversan. Si ante eso tú colocas tú haces una pregunta y estás observando a la persona y estás acentuando su comunicación y de rato en rato lo interrumpes para hacerle preguntas nada más, ahí estamos hablando de una comunicación efectiva, porque estás prestando atención y hablas cuando te corresponde hablar, pero permites que la otra persona culmine sus ideas, culmine de decirte lo que te está diciendo, le entiendes, te puedes reír con ella, le puedes hablar preguntas, hacer preguntas, ¿no? Puedes llegar a conclusiones, puedes preguntarle si le puedes dar una opinión, si quizás te está comentando un problema. No lo des por sentado, pregúntaselo. Dile, ¿te puedo dar una opinión? ¿Deseas que te diga qué opino sobre el tema? O si no, si tú estás hablando sobre un problema, hablando sobre una circunstancia, díselo. Me interesa mucho escuchar tu opinión. Me interesaría saber tú qué piensas. Me gustaría escucharte. Dale valor a las personas que te rodean, solo con una herramienta tan sencilla como es la comunicación. Y con ello viene la segunda parte, la siguiente parte que tiene que ver con la empatía. No, no eres solo tú, recuérdalo, entiéndelo. Entiende siempre el punto de vista de la otra parte. ¿A qué se refiere esto? Eh, Les pongo una idea muy sencilla. Cuando somos bebés y queremos algo, si tenemos hambre, lloramos. Si tenemos sueño, lloramos. Si necesitamos cambiarnos el pañal, lloramos. Si algo nos duele, lloramos. Si algo nos incomoda, lloramos. ¿Y mamá qué hace? ¿Mamá o papá qué hacen? Tienen que adivinar qué cosa le está pasando. Porque no quieren verlo así, porque no les gusta vernos así llorando. Pero sería mucho más fácil que le diga, mamá, tengo esto, mamá, dame comida, mamá, tengo sueño, papá, cámbiame el pañal, papá, me está doliendo el brazo, me está doliendo la pierna, me está doliendo la barriga, ya no quiero comer más. Pero sin embargo nos interesamos por hacer que esa persona esté bien. Por qué no practicamos lo mismo con las personas que nos rodean? Tratamos de ponernos en su lugar. A veces pasa de que en un ejemplo de pareja puede ser que, oye, no me gustó cómo te portaste hoy día. Ah, pero es que yo soy así. Y no preguntamos qué te hizo sentir, por qué lo piensas así, qué estabas pensando. Me gustaría entenderlo, comprenderte. Hablemos sobre eso. No, es más fácil decir, tú no sabes. No. Yo soy así bromista, déjalo ir, ya fue. No, 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 no. Es importante ser empáticos. Siempre decimos, oye, ¿qué es la empatía? Ah, ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Realmente lo haces? ¿Realmente lo aplicas? ¿O solamente sabes el concepto y lo repites como un disco rayado solamente porque es lo socialmente aceptado, la respuesta socialmente correcta? Porque si se dan cuenta, hasta el momento hemos hablado de temas que tienen que ver con un comportamiento y una observación interna constante, nada más es eso. Y finalmente está la resiliencia. La resiliencia no es nada más que la capacidad de sobreponerse a situaciones difíciles. Todos nosotros en algún momento nos hemos sentido resilientes porque hemos pasado por un problema, porque hemos pasado por una dificultad en la cual que quizás no nos hemos sentido con la fuerza o el poder de sobre levantarnos, pero aún así lo hemos hecho y hemos salido adelante y hemos continuado avanzando. Quizás ahorita tú eres alguien que está pasando por un momento difícil y estás haciendo algo por salir adelante. Esa es una capacidad de resiliencia. Estás siendo una persona resiliente. Bien. ¿Y a qué me refiero con el déjalo ir, continúa adelante? Si tú tienes un conflicto en el cual desarrollas la voluntad de desarrollas la voluntad de gestionarlo, de trabajarlo, te comunicas con las personas o las personas con las que tuviste ese conflicto, comprendiste sus puntos de vista,
mediante la comunicación. Hablaron sobre cómo te sentías tú, cómo se sintió esa persona. Ambos entendieron que quizás en su momento hicieron algo mal, se disculparon porque se comprendieron, generaron la empatía y continuaron adelante. O sea, se repusieron a la situación, al hecho, al conflicto, y simplemente retomaron la comunicación. Y ahí sí, es válido decir, aquí no pasó nada. Pero ¿qué pasa si no desarrollamos la capacidad de resiliencia? Vamos a seguir nuestra vida y vamos a seguir por nuestro camino pensando, esa persona me hizo esto, esa persona se portó así conmigo, esa persona es así, es asá. No me gustó lo que me hizo una vez. ¿Ok? Por eso, si tú solucionas o gestionas adecuadamente tus conflictos, también soluciona y gestiona adecuadamente quizás un resentimiento, quizás una molestia, quizás un problema. Soluciónalo, déjalo ir. No te estoy diciendo que olvides si fue algún tipo de maltrato, fue algún tipo de traición. No lo olvides, recuérdalo para que sepas y tengas los cuidados necesarios. Pero quítate esa culpa, libérate de eso, sé resiliente y continúa adelante. Son conceptos muy básicos, muy sencillos, y que todo tiene que ver con una exploración interna, con desarrollar, como mencioné hace un momento, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, y también trabajar en nuestros valores. Si nosotros somos personas con valores adecuados, somos modelos a seguir, bueno, nuestros hijos obviamente también lo serán. Todo parte por ello, queridos participantes. Bien, no queda más que decir, más allá que si te gustó esta charla y deseas aún ver más contenido completamente gratis, no olvides dejarme un comentario en la página, darle un like a mi fanpage y de compartir mis contenidos en Facebook. ¿Ok? Les voy a pedir, dentro de sus posibilidades, de sus opciones, que por favor también me puedan regalar, me puedan permitir una foto, que pueda tomarme una foto con ustedes, ya que no los puedo ver presencialmente. Si pueden encender sus cámaras, por favor, para poder tomarnos una foto y darles un comentario final. No, parece que no. Bien, pues, entonces, eso es todo por el día de hoy. ¿Ok? Les agradezco, de verdad, de todo corazón, les agradezco que estén aquí, les agradezco que continúen acá siguiéndome, ¿ok? Y nos vemos, como todos los sábados, a las 7 de la noche. Y como siempre les digo, sean todos ustedes muy, muy felices. Recuerden algo muy importante, no depende ni de la persona que está con ustedes, ni de las personas que los rodean. El que sean felices depende únicamente de ustedes. Sean felices, apliquen los consejos mencionados acá. ¡Oh, y me estaba olvidando! Perdónenme, me estaba olvidando. Les pido por favor que llenen la encuesta. Justamente por acá me han preguntado por el chat si va a haber encuesta. Les pido por favor, les he enviado por el chat una encuesta virtual. Simplemente le dan clic a ese enlace, los va a llevar a una encuesta. Me pueden seguir escuchando mientras la leen, bien, y en base a eso responden ustedes qué tal les pareció la charla, si hay algo que mejorar, no tengo ningún problema con ello, y también seleccionan cuáles van a ser los 2 temas que se van a debatir esta semana. ¿Ok? ¿Me escucha? María Gil, te escucho. Hola. No, quería decir porque está muy interesante la charla, de verdad, me gustó su forma como ha explicado, que es muy importante para nuestra convivencia, como está manifestándose usted. Gracias, gracias. Muy amable por sus palabras, María Gil. Sí, más bien, ¿qué día usted siempre nos brinda esta capacitación para poder escucharlo? Las capacitaciones son todos los sábados a las 7 de la noche.